En este vídeo vamos a estudiar las propiedades de las potencias, que ya veréis que son muy fáciles, ¿vale? Venga, vamos a empezar por la primera. Si nosotros tenemos un número, vamos a cambiar el... Si tenemos un número elevado a 0, siempre nos va a dar 1, ¿vale? Me da igual tener 3 elevado a 0, me va a dar 1, me da igual tener menos 2 elevado a 0, que me va a seguir dando 1, ¿sí? Venga, la siguiente. Cualquier número elevado a 1 nos va a dar ese número. Si yo tengo 5 elevado a 1, me va a dar 5. Si tengo menos 7 elevado a 1, me va a dar menos 7. ¿Vale? Vamos a ver ahora la multiplicación y la división. Cuando tenemos la misma base, ya sabéis que la base es el numerito de abajo, ¿no? Y distinto exponente, ¿cómo voy a hacer yo esa multiplicación? Pues voy a dejar la base tal y como está y los exponentes los vamos a sumar. Si yo tengo 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a 5, vamos a dejar la base tal y como está, como habíamos dicho, y los exponentes los vamos a sumar. Nos da 3 elevado a 7. La división, pues 3/4 de lo mismo. Si yo tengo dos potencias con la misma base, pero igual, distinto exponente, perdón, ¿cómo voy a hacerlo? Si en la multiplicación era la suma, ¿cómo va a ser en la división? Pues exactamente, por la recta, ¿vale? Si yo tengo 6 elevado a 7 dividido entre 6 elevado a 4, la base la vamos a dejar igual y los exponentes los restamos, con lo cual nos queda 6 elevado a 3. Y luego tenemos también otra propiedad de las fracciones, donde nos dice que si yo tengo a partido b elevado a un exponente, yo esto lo puedo desglosar y poner que a está elevado a n y que b está elevado a n. Esto lo podemos hacer tanto para este lado como para este lado. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo tengo 3 partido 2 elevado a 5, yo esto lo puedo desglosar y poner que 3 está elevado a 5 y que 2 está elevado a 5, ¿sí? Pero lo podemos hacer también al revés, es decir, habrá ejercicios donde no lo tengamos que tener desglosado, sino que lo tendremos que tener de la primera forma, una fracción elevado a una sola potencia. Si yo tengo 2 elevado a 8 partido 6 elevado a 8, pues yo esto lo puedo convertir en 2 partido 6 elevado a 8, ¿sí? Venga, vamos a seguir. Bueno, antes de continuar, quería recordaros que, como he comentado ya en otros vídeos, cuando nosotros estemos dando alguna explicación de este tipo, os aconsejo que lo copiéis en una libreta, que tengáis chiquitica o que me da igual, o en folios, pero bueno, en folios siempre y cuando los tengáis ordenados, ¿vale? Que luego ya nos conocemos y aparecen folios por todos lados de la casa. ¿Por qué os digo esto? Pues porque durante todo el tema este de potencia, incluso en el de raíces o incluso en otros más adelante, quizás nos ayude o nos haga falta recordar alguna propiedad de las potencias que estamos viendo ahora. Entonces es una locura mirarte toda la libreta de clase para buscar esa propiedad. Sin embargo, si la tenemos en una hoja aparte, en una libreta aparte de formulación, pues nos será más fácil encontrar algo. Esto, igual que os lo digo con las potencias, con las propiedades de los radicales, propiedades de logaritmos, cuando se vean, con el movimiento, la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme en física y química. Es decir, que tengáis una libretilla, ¿vale?, para todas las fórmulas que vais viendo, que seguro que os va a ayudar un montón luego para la hora de hacer ejercicio y tenerla a mano, ¿vale? Venga, no os suelto más rollo, seguimos con las propiedades de las potencias. A ver, cuando un número está elevado a un exponente negativo, ¿cómo vamos a pasar ese exponente negativo a positivo? Pues muy fácil. Vamos a hacer 1 partido la base elevado al exponente positivo. Con un ejemplo lo veis más claro.
A ver, si yo tengo 5 elevado a menos 2, ¿cómo lo vamos a convertir en positivo? Pues 1 partido 5 al cuadrado. ¿Sí? Como veis, súper fácil. Esta misma propiedad del exponente negativo lo vemos en las fracciones. Si yo tengo una fracción elevado a un número negativo, ¿cómo paso yo esa fracción a un exponente positivo? Pues mira, este sí que es fácil, fácil, fácil. Le vamos a dar la vuelta a la fracción y al exponente lo pondremos ya positivo. Si yo tengo 3 partido 2 elevado a menos 5, por ejemplo, ¿cómo lo pongo positivo ese exponente? Pues mira, le damos la vuelta a la fracción y el exponente ya lo ponemos positivo. ¿Sí? Venga. ¿Qué pasa si a mí me dan un radical, una raíz y lo quiero pasar a potencia? Pues mira, si nosotros tenemos una raíz de índice m y aquí tenemos un número en potencia, con potencia, ¿cómo lo pasamos? Pues la n pasa a ser numerador y la m pasa a ser denominador. Ejemplo, la raíz cúbica de 2 elevado a 5. ¿Cómo lo pasaríamos? La base la dejaríamos igual, el 2, el 5 pasaría a ser un numerador y el 3 un denominador. De esa forma lo tendríamos de forma de potencia. Igual que pasaba con la potencia que vimos antes, este se puede hacer tanto para un lado como hacia otro, pero hacia el otro lo veremos en las propiedades de los radicales, ¿vale? Venga, nos quedan dos propiedades y liquidamos. ¿Qué pasa cuando multiplicamos potencias con distinta base e igual exponente? Si yo tengo a por b, que son distintas bases, pero el exponente es el mismo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar esas bases y el exponente lo voy a dejar tal y como está. Si yo tengo 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado, voy a multiplicar esas bases y el exponente lo dejo tal y como está, quedándome 15 al cuadrado. Y con la división pasa igual, ¿vale? Si yo tengo a elevado a n dividido entre b elevado a n, pues lo mismo. Dejamos el mismo exponente y lo dividimos. Si tengo 6 elevado a 3 dividido entre 2 elevado a 3, pues me dará 3 elevado a 3. ¿Sí? Como veis, es súper fácil. Venga, os animo a que lo copiéis y que lo repaséis.